Hola, bienvenidos. Ahora nueva clase de base de datos. Lo que vamos a ver es un tema que nos queda pendiente respecto del apunte de SQL DDL, que es el concepto de clave foránea y principalmente el de integridad referencial que está asociado justamente al concepto de clave foránea. ¿De qué se trata esto? Bueno, como ya lo hemos visto en clases anteriores, la clave foránea es, dada una tabla que tiene una clave primaria, como por ejemplo acá tenemos el libro, donde tenemos como atributos el código, el título, el autor, la editorial, el precio y la cantidad, supongamos, del libro. Su clave primaria es el código, un dato, un atributo, un campo, que sería siempre conveniente que sea entero, para hacer más ágil y dinámica la búsqueda de libros. Eh, y esa lo definimos como, ese atributo como clave primaria, o sea que cada código identifica unívocamente a cada uno de los libros, al resto de los atributos, y como autoincremental, lo podríamos definir también. Por otro lado tenemos, supongamos, la tabla con la lista de las editoriales, donde también tenemos un código numérico entero, autoincremental, que identifica a cada editorial con su nombre. Entonces, cuando tenemos la tabla de libros, un libro que se identifica por su código, además de tener un título, un autor, o un precio, una cantidad, el stock, va a pertenecer o fue editado por una determinada editorial. Esa editorial que está acá es un código que debería corresponderse con alguno de los de los códigos que están identificando unívocamente a la editorial en la tabla de editoriales. Entonces, lo que podríamos hacer para probar esto e implementarlo en WAMP o en SAM es armar un DDL, el SQL, el lenguaje estructurado de consulta, por medio de la definición de datos, para crear una base de datos, le vamos a poner librerías, y crear las tablas y empezar a probar las claves foráneas y después el concepto de integridad referencial. Entonces, podemos tener, supongamos que este drop que está acá es por si existía antes la librería, la base de datos, pero lo vamos a omitir. Tenemos la creación de la base de datos, que le puse de nombre librería. Una vez que la creamos, nos conectamos a esa base de datos, o sea, nos incluimos, nos introducimos en esa base de datos, la activamos, esa es la base de datos activa. Esto lo podemos correr desde la consola o lo podemos importar desde SAM o WAMP. Y a partir de ahí creamos la tabla de libros. Yo acá le puse 4 campos: código, título, autor y editorial. Fíjense que la clave primaria, la primary key, es este atributo código. El código es entero y tiene la cláusula autoincrement para que justamente se vaya el código. Cada libro nuevo que creamos se incremente en 1 automáticamente. Y también fíjense que la editorial no tiene un campo varchar o texto o string, sino que lo que tiene es un campo entero. ¿Por qué? Porque por otro lado vamos a crear la tabla editoriales y esa tabla de editoriales va a tener un código de editorial y un nombre. Ese código editorial también es entero y autoincremental. Lo que pasa es que este número, el 1, el 2, el 3, que identifican las distintas editoriales, cuyo nombre se va a guardar en este otro campo, ese código es el que debería corresponderse con el código de editorial al que pertenece un determinado libro. Cuando nosotros tenemos un campo autoincremental en una tabla, como clave primaria, en la otra tabla, donde este código editorial va a ser clave foránea, acá el código editorial, en la tabla de editoriales, es clave primaria. Va a ser clave foránea, ¿por qué? Porque hay un atributo dentro de la tabla libros, en este caso, donde uno de esos atributos es clave primaria en otra tabla. Entonces, a editorial lo vamos a determinar como clave foránea. Si es autoincremental y es entero, de este lado tiene que ser entero. El tipo de dato tiene que coincidir cuando vinculemos una clave primaria con un atributo de otra tabla, es decir, con una clave foránea.
No obviamente autoincremental, porque los autoincrementales son las claves que identifican unívocamente a cada uno de las instancias de libros o de entidades, es decir, tanto código como código editorial. Tienen que coincidir el tipo de datos y pueden o no llamarse iguales. Cada uno de esos atributos, en este caso se llama, le puse código editorial y de este lado le puse editorial. Son dos atributos diferentes, aunque van a estar después vinculados. Este como clave primaria en la tabla de editoriales, que identifica cada una de las editoriales, y este como clave, eh, como clave no alternativa, sino clave foránea, relacionado después con editoriales. Una vez que creamos la tabla, tanto de libros como de editoriales, o apenas creamos la de libros, vamos a poder insertarle valores. Acá yo le voy a poner un par de valores. Por ejemplo, a los campos título, autor y editorial, le voy a poner estos tres valores. Fíjense que la tabla de libros, como es autoincremental, no necesito ponerle el código, porque a medida que voy insertando, se va a ir incrementando justamente automáticamente desde 1 y en secuencia de uno en uno, cada uno de los insert de libros que vaya haciendo la tabla de libros. Y también fíjense que acá el código 2 y 3 es un código numérico que por ahora se los pongo a mano, aunque los podría dejar vacío porque podría admitir nulos, pero estos códigos es los que yo supongo que va a ir tomando la otra tabla de editoriales. ¿Por qué? Porque en editorial hago lo mismo, e inserto el nombre de editorial con estos tres valores, MC, Paidós y Planeta, y estos van a tomar, como es autoincremental, valores 1, 2 y 3. Por eso yo le puedo poner de este lado algún código en editorial que esté dentro de esos valores posibles, 1, 2 o 3. Después, como no hay integridad referencial todavía no están vinculadas las tablas, acá libremente yo podría poner cualquier código. Lo que pasa es que cuando lo vengamos a buscar esta tabla al nombre de la editorial correspondiente al código, no lo vamos a encontrar. Entonces, provisoriamente vamos a hacer 2 insert en la tabla de libros y 3 insert en la tabla de editoriales, y después vamos a ver que las vamos a vincular para decirle exactamente que este campo es una clave foránea de esta tabla, a través del código de editorial, y ahí sí vamos a, depende de las cláusulas restrictivas que hagamos de esa relación, vamos a ver qué es lo que podemos hacer y qué es lo que no podemos hacer en la relación de ambas tablas. Y también, fíjense que acá hay otro índice creado, que en el momento de la creación de tablas uno lo puede hacer, si no, como ya lo vimos antes, se puede hacer a posterior, y en este caso es un índice común que, para que esté indexado el campo editorial. ¿Por qué es conveniente que siempre esté indexado? Porque si a través de este campo del código editorial lo voy a vincular con el código editorial de la tabla de editoriales, al ser clave el código editorial en esta tabla de editoriales, automáticamente tiene su propio índice, por ser primary key, que eso es lo que habíamos visto en la clase pasada. Pero también nos conviene, para acelerar las búsquedas, ya que van a estar vinculados, a su vez tener un índice por este campo también. Entonces los dos campos quedan indexados. Acá no le puedo poner índice único, el unique, porque este editorial se va a repetir, ya que hay un libro, puede pertenecer a una editorial, y otros libros también a la misma editorial. O sea que esto se va a empezar a repetir. Puede haber la editorial 2 o la editorial 3, se pueden ir repitiendo en las distintas instancias o filas o registros de la tabla. Por lo tanto, no voy a poder poner un índice único, sino necesito un índice, en este caso, común, que le llamé I editorial a través de, estoy indexando por el campo editorial, que es el que voy a vincular por el código editorial. Entonces, bueno, vamos a, desde SAM, lo que vamos a hacer es importar la base de datos para que me ejecute este script. Me cree la base de datos, me cree las dos tablas, la indexe y le inserte estos registros. Entonces, si no tendría errores, vamos a seleccionar el archivo. En este caso lo tenemos por acá. Y seleccionado el que le puse librería SQL, lo abrimos
vamos a usar el set de caracteres UTF-8 por si utilizaríamos ñes o alguna simbología de nuestro idioma. No hay que, el formato es LSQL porque es un punto SQL. Y acá dice no utilizar autoincrement con el valor 0. Eso significa que el primer insert que le haga a cada tabla empieza con 1. Cuando le demos continuar, lo que va a hacer es importar e ir ejecutando cada una de las líneas que fuimos definiendo en ese punto SQL. Y bueno, ahí creó la base de datos, la activó a la base de datos librería, creó las tablas e hizo los insert correspondientes. Si miramos de este lado, ya tenemos la base de datos de librería. Y tenemos las dos tablas, libros y editoriales. Y adentro de libros, vamos a encontrar los dos registros insertados con estos códigos, porque así los pusimos manualmente. Y fíjense que en la parte de estructura vamos a encontrar dos índices. El índice referido a la clave primaria, por la columna de código, que eso lo crea automáticamente, y este índice, que es el que agregamos nosotros, un índice común, por el campo editorial. En la otra tabla, en la tabla de editoriales, vamos a encontrar las tres editoriales, 1, 2 y 3, con sus respectivos nombres. Solamente en la parte de estructura vamos a encontrar un solo índice, que es el de la clave primaria, y nada más. Y lo que vamos a hacer, y cada uno con sus propiedades y atributos correspondientes. Lo que ahora vamos a hacer es, si acá lo miramos a nivel de base de datos, el esquema o la parte gráfica, vamos a encontrar dos tablas, la tabla de libros y la tabla de editoriales. Y acá nos marca la clave primaria de cada uno, estos son los atributos no clave, editorial es un atributo no clave, y lo pone en azul porque este campo está indexado. Pero fíjense que no están relacionados, que es lo que vamos a hacer ahora. Vamos a vincular ambas tablas, no con un conector manual, sino que lo vamos a hacer y le vamos a decir que queremos que estén vinculados libros y editoriales de manera de que el campo editorial de la tabla libros se corresponda con el campo código editorial de la tabla editoriales. Este campo código editorial va a estar una única vez en la tabla de editoriales. De hecho, ustedes vieron 1, 2, 3, PAL 2 y las distintas editoriales, con su código con su nombre. Pero cada código editorial de este lado puede estar muchas veces, porque hay un libro que esté con esa editorial y otro libro también con la misma editorial. Por lo tanto, cuando las vinculemos, la relación nos va a quedar de uno para este lado y de muchos para este otro. ¿Cómo los vinculamos? Bueno, ahí empieza a aparecer el concepto de integridad referencial, donde la idea sería relacionar o vincular claves primarias con claves foráneas, siempre teniendo la precaución de que los tipos de datos coincidan, en este caso es un entero de 11, que es el valor por defecto que toma, aunque se puedan o no llamar iguales. Y cuando creamos la relación, lo que vamos a tener que tener en cuenta también es que en el contenido no haya inconvenientes. Me refiero que adentro de la tabla libros, yo no pueda tener acá códigos que no estén en la tabla de editoriales. No podría tener un código 4 o un código 0, porque no existen en la tabla de editoriales. Por eso le puse 2 y 3 para no arrancar con problemas, porque las 2 y 3 están acá. ¿Cómo se crea la integridad referencial? Hay varias maneras. La sintaxis general es esta. Lo podemos hacer en el momento de la creación de la tabla, pero uno habitualmente lo hace después, siempre que no tengamos inconvenientes con los registros. Normalmente los registros, las tablas pueden estar vacías, hacemos la integridad referencial o la vinculación y después insertamos registros. Acá primero pusimos 2 y 3 registros en cada tabla y ahora lo vamos a vincular. Entonces se puede hacer en el momento de la creación y si lo hacemos después, tenemos que poner la cláusula o la sentencia
foreign key, de clave foránea, el nombre de la tabla y el nombre de la columna sobre la cual vamos a vincular. Y después contra quién lo vamos a referenciar. Por ejemplo, en este caso vamos a hacer una clave foránea, se hacen con alter type, ¿no? Porque estamos modificando la estructura de una tabla. Le estamos agregando una clave foránea. Lo que estamos diciendo es que vamos a modificar la estructura de la tabla libros, porque es en la tabla libros donde vamos a agregar, en la tabla libros que está acá, vamos a decirle que este campo de editorial en realidad es una clave foránea relacionado con el código de editorial. Porque en editorial no tenemos que hacer nada. Editorial ya tiene su código primario, su clave primaria, su atributo no clave con el nombre. Lo que tendríamos que hacer es decirle que este campo que está acá, y que ya lo indexamos para ir ganando tiempo, se va a relacionar con el código de editorial de editoriales. O sea que el cambio estructural se lo tenemos que hacer a la tabla libros. ¿Cómo se lo hacemos? Con un alter table, porque lo estamos modificando, no lo hicimos en el momento de la creación de la tabla. Y le estamos diciendo que le vamos a agregar una clave foránea. Ahí empieza a correr esta cláusula de foreign key y sus atributos. La clave foránea que le vamos a agregar es referido a la columna editorial de la tabla libros. Este nombre que está acá es un nombre que le podemos dar internamente a la clave foránea, como a la vinculación o a la relación, es el nombre de la relación, que lo tienen acá abajo, que vamos a modificar la tabla de libros y le vamos a agregar una clave foránea con este nombre, así como le poníamos nombre a los índices únicos o a los índices comunes, también le podemos poner nombre a la relación sobre el campo editorial, siempre de la tabla libros, que es la que estamos modificando. Vamos a vincular el campo editorial de la tabla libros y le tenemos que decir contra quién. O sea que se referencia o se vincule o se asocie al campo código editorial de la tabla de editoriales. O sea que en este caso estamos poniendo que vamos a modificar la tabla de libros y vamos a decirle que el campo editorial va a estar referenciado al campo código editorial de la tabla de editoriales. Y este que está acá es el nombre del índice. Si ejecutamos esto, así como está, lo podemos ejecutar desde la consola, y acá ya, si no, lo podemos ejecutar desde SQL. Fíjense que acá, en la estructura de la tabla de libros, teníamos los dos índices, y si miramos la vista de relaciones, no tenemos nada, no hay ninguna relación creada. Entonces, si lo ejecutamos, por ejemplo, de este lado, así directamente desde el editor de SQL del PHP-MyAdmin, conectado siempre a la base de librería, obviamente, lo ejecutamos y acá nos dio un error. Ahora vemos de qué se trata. No le gusta el guión medio, no es un separador válido. Le vamos a sacar el guión medio, así lo corregimos. Entonces, directamente lo corregimos acá, después en el script le sacamos los guiones medios, y ahora sí lo ejecutamos, y me dijo, obviamente no insertó nada, no modificó a nivel de datos, pero lo que sí, si miramos ahora la estructura en la tabla libros, lo que vamos a notar es que obviamente los registros no fueron modificados, pero dentro de la estructura lo que vamos a tener es que este campo editorial lo tuvo que haber vinculado con el código editorial. O sea, no hay índices nuevos, pero si nos metemos acá, en la vista de relaciones, lo que creo es, con el nombre que le pusimos, ahí cuando le sacamos los guiones medios, pudo funcionar, y lo que nos está diciendo es que a través de la columna o del campo editorial, estamos dentro de la tabla libros,
se vinculó, hizo una vinculación de clave foránea con el campo o la columna o el atributo código editorial de la tabla de editoriales. Obviamente no estamos dentro de la misma base de datos. Entonces ahí quedan vinculados y fíjense que por defecto, tanto al delete, a las operaciones de delete y de update, le pone las cláusulas restrict, que ahora vamos a ver las cláusulas posibles que se pueden incluir y cuál es el efecto que tiene. En general se utilizan estas cláusulas, por eso las pone por defecto y por eso yo les ejecuté directamente solamente la primera línea, ya que estábamos a sacar los guiones acá, si ya queda bien. Pero bueno, como ven, se puede en onDelete y en onUpdate ir poniendo alguno de estos 4 valores posibles. Si no ponemos nada, como yo lo hice en esta primera ejecución, va a tomar cláusula restrict. ¿Qué significa la cláusula restrict? Acá, como ven, ya vemos que están vinculadas. Si nos vamos a la parte dentro de la base de datos de librería, miramos cómo está graficado, vamos a ver que ya aparece la vinculación hecha. Porque internamente creo que no es una vinculación manual, sino que una vinculación real, donde el código editorial de editoriales está relacionado con el campo editorial de libros. Y fíjense la relación. Uno para este lado, siempre cada código editorial que aparezca acá va a estar una única vez en la tabla de editoriales. Pero el mucho está acá. O sea, la editorial número 1 puede estar varias veces en distintos registros, por cada uno de los libros que pertenezcan a esa editorial. Entonces, ahora ya tenemos vinculadas las tablas, tenemos la integridad referencial y sabemos que por defecto lo pone de tipo restrictivo. ¿Eso qué significa? Si vamos acá, por ejemplo, a la tabla de editoriales, el efecto que tiene es el siguiente. Yo no podría, el efecto lo tiene obviamente en las operaciones de borrado, de inserción y de actualización. En el caso del borrado, yo no podría borrar, al haber una vinculación y por clave primaria respecto de clave foránea, o sea, ya hay una integridad referencial establecida explícitamente, no podría borrar una editorial de acá, de la tabla editoriales, que si existen libros que tengan ese código editorial. ¿Por qué se hace eso? Porque cuando yo después saco un informe o hago un select de esto y de este código editorial con el 2, vieron que acá sabe que es PAI2, y lo sabe porque ahora ya están vinculadas las tablas internamente. Cuando haga este informe y me vaya a buscar la descripción de la editorial a la otra tabla, no la va a encontrar. Entonces sería un error eso. Por lo tanto, eso son las ventajas de la integridad referencial. Le hacen consistente e íntegro el modelo de datos y su contenido. Al establecer la integridad referencial, no debería poder yo borrar la editorial 2 porque hay registros que tiene asociados de este lado. O sea que si yo vengo acá a la tabla de editoriales y le doy borrar a la 2, y le digo que sí, acá lo que va a ejecutar, esto es lo que vamos a ver más adelante en detalle, son todas las variantes posibles de select, update, insert y delete, como estamos manipulando datos, le doy OK y me lo debería tener que bloquear. Acá me apareció un error, pero bueno, vamos a esperar un ratito, y ahí me dice que no puede borrar o actualizar porque están relacionadas, ¿no? Hay por medio de esta restricción, me impide el borrado de ese dato. Eso respecto del delete cuando hay integridad referencial. Respecto del insert, yo podría insertar editoriales nuevas, eso no hay problema. Lo que no podría hacer es, en la parte de libros, cuando estoy creando un libro nuevo, no debería poder asignarle un código que no esté previamente en la tabla de editoriales. O sea, yo no debería poder crear un tercer libro con su título, su autor, y el código editorial obligatoriamente tiene que ser, hasta ahora, 1, 2 o 3, porque son los que existen en la otra tabla. No podría tener un código editorial 4. Si quisiese crear un libro para un editorial 4, la integridad referencial, con la cláusula restrictiva estamos hablando, me va a obligar primero a crear la editorial y después sí
a crear libros correspondientes a editorial. Es como que ustedes quieren dar de alta a un paciente o a una persona o a un alumno, le quieren decir que vive en el código de localidad 2000, pero no tienen creada la localidad en la tabla de localidades. O sea, primero tienen que tener las localidades y después el alumno, el paciente o el cliente que pertenezca a esa localidad. Entonces, vamos a crear un nuevo libro. Supongamos que acá le ponemos, no sé, el libro de programación, del autor es, no sé, algún autor cualquiera, Pressman, y fíjense que ni siquiera me da la opción de ponerle, ya me aparecen las alternativas, el código y la descripción asociada de las editoriales que existen en la tabla de editoriales por medio de esa vinculación que hicimos. De hecho, no puedo no ponerle, editarle otro código, no me deja escribirle otro código. Entonces, de esa manera, por supuesto que cuando yo crea, si lo haría a mano, a través del SQL, y hago un insert, ahora lo vamos a probar, y le quisiese insertar la editorial 4, ahí me debería frenar. Pero si no, acá, fíjense que evidentemente necesito sí o sí ponerle una editorial que que se corresponda, acá, con algún código editorial de la tabla editorial. Y de esta manera ustedes van viendo acá que por eso tuvimos que crear el índice común, porque las editoriales, en este caso hay dos libros que pertenecen a la misma editorial. Por eso la relación de 1, la editorial 2 está una sola vez en la tabla de editoriales, pero puede estar muchas veces en la tabla de libros. Por eso la relación de 1 para editoriales y mucho para libros. Y por eso el índice común en el campo de editoriales y no el índice único. Ahora, si vamos a copiar uno que tenemos acá, supongamos que queremos insertar otro libro, y vamos acá directamente lo hacemos en SQL, y le quisiésemos insertar en la tabla de libros, que ya lo tenemos acá escrito, vamos a poner un nombre cualquiera, el libro A, el título B, pero con un código de editorial que no existe en la tabla de editoriales, el código 99, por ejemplo. Cuando le doy continuar, esto no debería poder ser válido, justamente me lo va a frenar la base de datos, porque me está diciendo que no puede haber un hijo, o sea, una editorial, un código editorial que no existe en la tabla de editoriales, producto de la restricción que estamos poniendo, ¿no? Acá me está haciendo recordar de la restricción que nosotros le pusimos. Y entonces, respecto del borrado, yo no podría borrar una editorial que tenga hijos, o sea, libros, en la tabla de editoriales. Primero debería borrar los libros para después borrar la editorial. Respecto de los insert, obviamente en editoriales puedo ir creando todas las que quiera, pero cuando creo un libro, siempre el código de editorial tiene que ser de una de las editoriales que existen. Y con la modificación lo mismo. Cuando yo quiera modificar el código de editorial de uno de los libros, lo tendría que hacer siempre dentro de los códigos previstos que están acá. O sea, supongamos que al 3 lo quiero modificar el código de editorial, y de hecho acá gráficamente ni siquiera me aparece la lista, pero si corriésemos el update, desde SQL, siempre va a pasar lo mismo que con el insert, siempre tiene que estar dentro de los códigos previstos. Producto, como les digo, de la cláusula restrict. Ahora vamos a ver las otras cláusulas. Si miramos acá en las estructuras, estas están de restricciones. Supongamos que lo vamos a cambiar, o podríamos eliminarlo y crear uno nuevo, y le vamos a poner cláusula delete. Tanto para el delete como para el update, la cláusula en cascada, que se suele usar no tanto, y hay que tener cuidado con esto, porque justamente acá miren las cláusulas posibles son la de restrictiva, que es la que vimos, y es la más utilizada. No action es porque si en algún momento lo queremos cambiar, queremos inhabilitar o desactivar la relación, producto de que vamos a hacer migraciones de datos, vamos a estar haciendo manipulaciones varias en las tablas. Entonces, provisoriamente, el no action es como que no esté la vinculación,
la restricción que acabamos de crear, que no esté integrado referencialmente, que no exista la integridad referencial, para que podamos ir borrando códigos de un lado, del otro, insertar registros en una tabla de la otra. Normalmente se utiliza cuando estamos migrando datos masivos, estamos haciendo actualizaciones masivas, entonces desactivamos. El tema es que cuando después la desactivemos, los códigos tienen que estar bien, como recién hicimos con los 3 insert en editoriales y los 2 insert en libros. Si no, no nos va a dejar establecer la integridad referencial. El set null se usa cuando, por ejemplo, borraríamos un dato de la tabla editoriales, supongamos que estamos acá en editoriales, y borramos la 2, esta editorial, y en la tabla de libros existen 2 editoriales, 2 libros que se corresponden con esta editorial. Lo que nos va a poner, si le ponemos set null, es que a esto le va a poner nulo. O sea, va a dejar borrar la editorial y acá le va a poner un nulo, ¿sí? Como que no tiene valor. Siempre y cuando, adentro de la estructura de libros, este campo admita nulos. Cuando la creamos, vieron que acá, en la tabla de editoriales, le puse not null. Esto significa que cada vez que se crea una editorial, obligatoriamente el nombre de la editorial tiene que estar. Si no le ponemos nada, como en este caso, puede tomar valores nulos, o sea, puede quedar vacío estos campos. Normalmente, cuando uno sabe que va a ser una clave foránea, acá debería poner la cláusula not null para asegurarse de que siempre haya códigos de editorial por cada libro, además de que esos códigos existan obviamente en la tabla de editoriales. Pero si le ponemos esta cláusula not null, no podríamos usar esta restricción. ¿Por qué? Porque cuando borremos una editorial de acá, como la 2, por ejemplo, va a venir acá a la tabla de libros y le va a querer poner nulo, pero si la creamos como no nulo nos va a dar error. Entonces tendríamos que ponerle que admita nulos, y en el caso de usar esta cláusula de que se te en nulo, lo que va a hacer es, al borrar, supongamos, la editorial 2, va a venir a la tabla libros, y en el campo editorial le va a dejar vacío, o sea, un nulo, sin datos, en ambos casos. No, tampoco es tan usado, pero existe la posibilidad de hacer ese seteo, que si bien estén vinculadas ambas tablas por medio del código editorial, en el caso de que una editorial no esté o se borre, acá va a quedar vacío, porque obviamente no la voy a poder ir a buscar del otro lado porque no la voy a encontrar. Y la última cláusula es de cascada, que la más utilizada es restrictiva, obviamente, que es lo que le da sentido a la integridad referencial. Y la de cascada es que se puede utilizar solamente en algunos casos específicos, y hay que tener cuidado porque lo que significa es que cuando yo borro una editorial, como por ejemplo la 2, automáticamente va a venir a la tabla de libros y me va a borrar todos los libros de la editorial 2. Por ejemplo, ustedes tienen una tabla de comprobante o de facturas, y están vinculadas la tabla de cabecera, donde está el código de la factura, la fecha, el cliente, y en otra tabla tienen el detalle, todos los renglones de la factura. Si hay una relación de vinculación por número de factura entre ambas tablas, o número de comprobante, si borran una factura o un comprobante de la cabecera y tienen establecido la cláusula cascada, automáticamente les va a borrar todos los hijos. Eso en el caso de el borrado. Pero ustedes podrían empiezan a tener todas las alternativas. Por ejemplo, pueden decir que para el borrado, el on-delete sea restrictivo, pero para la actualización que sea en cascada. ¿Qué significa eso? Que cuando ustedes vienen a una editorial y en vez del código 2 le ponen el código 22, ahí tendría sentido la cascada, porque va a ir a la tabla libros y todos los libros que tengan código editorial 2 le va a cambiar automáticamente 22. Entonces vamos a hacer esa prueba, vamos a ponerle, vamos ahora desde la consola, vamos a borrar este índice,
esta relación, esta vinculación, y le vamos a dejar para el borrado, o le ponemos cascada a los dos para que vean el efecto, tanto delete como update. Entonces, fíjense acá, también el borrado de una clave foránea, de una referencia o una vinculación que establece integridad referencial entre dos tablas, la foreign key, como le pusimos un nombre, cuando la ejecutamos, la vamos a tener que borrar. Como le pusimos este nombre, le podemos poner ese mismo nombre, y si lo ejecutamos, lo que va a hacer es ir a buscar esa relación, porque dentro de una tabla podemos estar vinculados con varias otras tablas, entonces tenemos varias referencias entre distintas tablas, y lo que queremos es, dentro de la tabla libros de la base de datos librería, esto lo podemos obviar si estamos metidos dentro de la base de datos, queremos borrarlo. Entonces vamos a ir a esa ejecución en la parte de SQL, es decir que con el alter table siempre vamos a ir cambiando todas las estructuras. Al estar en la base de datos librería, esto lo podemos dejar o no, y lo que queremos hacer es borrar esta clave, que en realidad es la vinculación y lo que nos da la integridad referencial que habíamos hecho recién. Entonces, si lo borramos, acá nos pregunta, y desapareció la vinculación. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es volver a vincularlas. Si miramos de nuevo gráficamente, vamos a ver que ya desapareció esa vinculación. Y si miramos la estructura de libros, en la parte de la vista de relaciones, desapareció, no está más. Entonces ahora vamos a hacer lo mismo, la vamos a volver a crear, pero ya poniéndole opciones para que no tome la cláusula restrict, sino que le vamos a poner que lo haga de manera con cascada. O sea que lo mismo que hicimos antes, pero que ahora esa vinculación, esa integridad referencial lo haga en cascada, tanto para delete como para update, para que vean el efecto, y con esto ya terminamos de ver las opciones principales y el tema este de integridad referencial. Entonces vamos, directamente lo podemos ejecutar acá, lo ponemos en cascada, estando dentro de la tabla de librerías, entre la base de datos, perdón, de librerías, accedemos ejecutamos el comando, y ahora si vamos parando dentro de la base de datos, volvemos a mirarlo, y se volvió a establecer la vinculación, siempre con el 1 para el lado de editoriales y el mucho para el lado del libro. Lo que pasa que acá adentro, ahora la integridad es por cascada. Entonces, vamos a libros, en la parte de estructuras, miramos el tipo de estructura que hay, y eso es lo que le establecí. Lo podríamos haber cambiado antes manualmente, pero era para que vean cómo se borra y cómo se vuelve a crear, y ahora quedó de cascada. Entonces, si en la tabla de editoriales, acá en la tabla de libros, vamos a borrar, por ejemplo, la editorial 3, la que está acá. Si la llegamos a borrar, antes, cuando estaba restrictiva, nos decía que no, porque había libros relacionados con esa editorial 3. Ahora sí nos va a dejar borrar, y además nos va a eliminar automáticamente lo de libros. Vamos a ver si funciona así. Le decimos que sí. Bueno, ya justo me salió el error de JavaScript. Vamos a esperar que lo ejecute. Y me lo borro. Ahora vamos a la tabla de libros. Y en principio, si acá desapareció la editorial 3, nos debería haber borrado todos los libros de la editorial 3. Entonces, si ahora vamos a libros, fíjense que borró automáticamente. O sea que es una opción peligrosa. A veces es útil para ir llevando la integridad, pero tiene que ser dependiendo del uso que le vamos a dar a esa relación entre tablas, porque borramos la tabla cabecera,
principal de un registro, de esa tabla cabecera, como por ejemplo borramos una editorial, todos sus hijos, en este caso todos los libros, se van a borrar. Ese es el ejemplo de cómo funcionaría la integridad referencial por cascada en el caso del borrado. Ahora, en el caso de la actualización, lo que pasa es, vieron que en la parte de libros, siempre la integridad referencial es on delete, on update. O sea que cuando es el borrado significa borro una editorial, me va a borrar todos sus hijos, o sea, todos sus libros. Y el update es, si estamos también dentro de editoriales, le cambiamos el código a alguno de ellos, en vez de 1 y 2, por ejemplo, acá le ponemos 22, obviamente que cuando son autoincrementales no debería pasar esto, pero se podría hacer. Vamos a hacer un update del código de editorial. Lo que debería hacer, en este caso del 2, porque son los libros que tenemos, nos va a tener que cambiar automáticamente el código del libro. Eso puede ser pues, es una opción útil, el poner la cascada en el caso de las actualizaciones, justamente, o lo bloqueo con el restrictivo y le digo, no podés cambiar el código acá porque tenés libros acá, o si no, lo puedo hacer con cascada, y le cambio, que le pongo de 2 a 22 y eso se hace automáticamente. Si yo quiero, como administrador de base de datos, tener más control, lo que tendría que hacer es desactivar la integridad referencial, a todos los libros pasarlos a 22, a todos los libros 2 los paso a 22, vengo a editoriales y a todos los 2 también los paso a 22 y después activo la integridad referencial. Como no me va a dar error porque van a estar bien los datos, pero yo controlo ese cambio de codificación, que no es muy frecuente, si uno no está cambiando los códigos de las instancias o de las filas que tiene almacenadas. Pero supongamos que el código sería un DNI y hubo un cambio de DNI eventual, entonces, bueno, ahí cambio todos los DNI que estaban mal, los actualizo a mano, después cambio el DNI de la persona y cambio el resto del sistema, previo a desactivar la integridad de referencia, y después la activo directamente. ¿Por qué habría que tener cuidado con lo de la actualización en cascada? Por el tema de la performance o el rendimiento de la base de datos. Si ustedes están en producción y alguien va y libremente cambia el DNI porque estaba mal por otro, y justo nosotros usamos DNI como clave primaria, que no sería muy recomendado, pero bueno, como es un dato que identifica unívocamente a la persona, entonces automáticamente se van a disparar actualizaciones internas a todas las tablas donde ese DNI haya que cambiarlo. Entonces podemos llegar a tener una gran caída del rendimiento de la base de datos, estando en producción, en línea, usando el sistema, a través de un sistema usando nuestra base de datos. Por eso hay que tener cuidado en qué momento dejar la actualización en cascada. Y el borrado en cascada, como habíamos visto recién, borramos una editorial, desaparecen los libros. También es peligroso, depende de la situación. Son situaciones particulares donde se puede llegar a habilitar. Si no lo recomendado, la restrictiva. Entonces, bueno, ahora así como borramos una editorial, se borra en libros, si cambiamos el código de una editorial, se debería cambiar en libros. Entonces podemos hacer un update acá de SQL o directamente acá lo hacemos más rápido. Bueno, acá sería inocuo, ¿no? Porque cambiamos el 1, como no hay libros con 1, no tiene sentido. Lo que vamos a hacer es, en la tabla de editoriales, al 2, porque teníamos nuestros 2 únicos libros que nos quedó, los 2 pertenecen a la editorial 2. Entonces vamos a la tabla de editoriales y si a este 2 lo cambiamos, supongamos, por 22 y le damos continuar, uno de los efectos que va a tener es que el próximo libro, al ser esto autoincremental, me lo va a dejar, pero el próximo libro me lo va a poner como 23. Entonces me va a quedar un salto. Por eso cuando es autoincremental no tendría mucho sentido, no es muy recomendado hacer esto. Pero bueno, esto lo debería dejar. Pasamos el libro a 22. Como les decía, como este es autoincremental, el próximo va a ser 23 cuando insertemos una nueva editorial, pero ese 22 que yo grabé acá, como hay integridad referencial con libros y está puesto el update como cascada, adentro de libros, me lo cambió. El 2 lo puso como 22. Que en este caso en principio estaría bien, pero siempre teniendo en cuenta
el volumen de registros en cada una de las tablas y si esto es conveniente hacerlo en el momento o hacerlo de otra manera. Bueno, de esta manera justamente vimos el concepto de clave foránea entre una tabla y otra, y cómo armar la integridad referencial vinculándolo con esta cláusula foreign key, y a su vez los tipos usados, el más usado que es el restrictivo, y qué efecto tiene eso, que me impide hacer determinadas acciones que me van a desarmar la integridad de los datos de la tabla justamente, por eso lo restrinjo, o el uso de cascada. El set null, como le decía, si borraríamos una editorial, le pondría nulo a cada uno de los códigos editorial de los libros correspondientes a esa editorial, siempre y cuando permita nulos el campo, si no, no. Y esto es para desactivar provisoriamente la integridad referencial porque quiero hacer tareas masivas o de mantenimiento de datos o migraciones de datos. Bueno, por ahora nada más, y con esto cerramos el tema de tanto el capítulo de lenguaje, el DDL, el lenguaje de definición de datos, el que me permite armar la estructura de base de datos, tablas, tipos de datos, claves primarias, índices e integridad referencial, para después sí continuar con el lenguaje de manipulación de datos, que acá vimos algunos ejemplos sencillos y que, bueno, lo vamos a ir explotando en detalle más adelante. Bueno, nos vemos. Chao.